Muy bien. Buenas noches con mis amigos, mis hermanos en esta oportunidad. Hermanita, están grabando la clase, ¿no? Excelente. Entonces, unas buenas noches aquí, mis queridos hermanos y amigos que están presentes en esta oportunidad. Este curso no es tanto un tema, ¿no? Esto no es como un tema de jóvenes o un temita reflexivo, una meditación. Esto es una clase. Tomémoslo como una clase porque aquí tendremos bastante información para que usted tome nota, para que usted pueda evaluar los argumentos que vamos a presentar. ¿Y por qué hacemos esto? Porque debido a que aquí, bueno, al menos en Lima, en el distrito donde me encuentro, en el distrito de Lima C, Barrios Altos, La Victoria, están surgiendo algunos movimientos de carácter antitrinitario. Es decir, la fe adventista cree que Dios es una unidad de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno puede revisar nuestras creencias fundamentales, ¿no? Nuestras creencias, o puede revisar nuestro manual de iglesia y va a encontrar que nosotros creemos en Trinidad. Pero ha habido un malentendido en cuanto a la Trinidad, porque estos movimientos antitrinitarios eh, critican a la iglesia de estar enseñando una doctrina católica. Y como aquí están circulando estos elementos que están contradiciendo los testimonios bíblicos en cuanto a la Trinidad, es que mis hermanos, mayormente mis hermanas de la iglesia de Barrios Altos, me pidieron hacer una clase o un tema a modo de curso sobre la Trinidad. Y les felicitamos porque ustedes son de pocas personas, de pocos hermanos que se interesan en estos temas, ya que esto merece una reflexión profunda. La doctrina de la deidad o la Trinidad no es un tema fácil, no es algo muy sencillo, es complejo, pero no es difícil de entender. Con la iluminación del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, podemos comprender esta creencia y esta revelación que Dios ha dado acerca de su propia deidad. Entonces, sabiendo esto, yo les recomendaría que puedan tomar lápiz y papel para poder tomar nota de lo que vamos a presentar aquí y poder así tener argumentos para poder contestar a los antitrinitarios y también para poder tener nosotros una idea histórica, teológica de lo que es la doctrina de la Trinidad. Entonces vamos a empezar, a valerme de una eh, diapositiva. Esto va a tomar tiempo, yo le ruego que esté usted concentrado. De repente, si usted tiene ahí su tacita de café, su refresquito, su pancito, normal, puede hacerlo, pero no se desconecte de esto, porque va a ser de mucha profundidad, de mucha profundidad. Entonces, vamos a empezar con nuestra clase, que es una de cuatro. Es la primera de cuatro, la doctrina de la Trinidad. Y en la siguiente, miren, este es el plan de estudios. Hoy día vamos a ver la definición de Trinidad. ¿Qué cosa es la Trinidad? Si es bíblica, ¿dónde surge la palabra Trinidad? Y si es de origen católico romano. La siguiente clase tendremos el punto 2, la Trinidad en el Antiguo Testamento. La tercera clase tocará la Trinidad en el Nuevo Testamento. Y finalmente la parte 4 tocará la Trinidad en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ese es nuestro plan de estudio. Entonces, antes de sumergirnos en este tema, vamos a tener una breve palabra de oración. Padre Santo, gracias por esta noche que nos das y porque permites que un grupo de tus hijos pueda conectarse y poder estudiar juntos este maravilloso tema de la Trinidad o deidad. Rogamos a tu persona, mediante los méritos de la segunda persona de la deidad, Jesucristo nuestro Señor, que nos des iluminación, entendimiento, razonamiento para poder evaluar estos argumentos. Y que tu Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, implante los argumentos bíblicos correctos y nos ayude a poder tener mente abierta para recibir todo esto con buena disposición y también formar nuestra propia evaluación. Bendice aquí mis hermanos que están presentes y también dale sabiduría y conocimiento en estos temas para poder enseñar a otros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien.
Miren, el tema de la Trinidad pertenece al campo de la teología sistemática. Muchos están un poco prejuiciados con la palabra teología, ya que eh, suena a algo muy complicado o que es solamente pensamiento de hombre. La palabra teología viene de dos vocablos griegos: theos, que significa Dios, y logos, que significa palabra, estudio o tratado. Entonces, teología significa el estudio reflexivo y razonado de Dios y su revelación, principalmente su revelación escrita, la Biblia. Entonces, la teología sistemática es el estudio reflexivo de la palabra de Dios en un sistema, dentro de un sistema o una estructura de temas que nos ayudan a comprender la revelación bíblica. Juan 17:3 nos sugiere que debemos conocer de manera razonada y teológica a Dios. Juan 17:3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La palabra conozcan o conocer viene del griego ginosko. Y ginosko, como verbo griego, significa conocer, también experimentar, y en el griego helenístico significaba aprender o estudiar. Entonces, si tomamos con estos argumentos, Juan 17:3, es que Jesús nos pide que conozcamos a Dios de una manera reflexiva, de una manera de estudio. A Dios se le conoce por sus obras creadas, esa es teología natural, pero también se le conoce principalmente por su obra escrita, por la Biblia. Entonces nosotros conocemos a Dios de manera más profunda y plena en su palabra escrita. Así también nos dice, perdón, según Timoteo 2:15, dice aquí la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra usar bien en griego es orthotomeo, y la palabra orthotomeo significa trazar, dividir, cortar directo. Es decir, usar bien la palabra de Dios significa trazar bien los temas que ella contiene, estructurar correctamente las creencias que se encuentran en la Biblia. Entonces, un obrero de Dios que es fiel al llamado divino va a enseñar y va a dividir o a trazar correctamente las doctrinas encontradas en la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de teología sistemática, la teología sistemática tiene áreas de estudio. En este caso, yo he presentado 7. Teología es el estudio de Dios, Dios como deidad, como Trinidad. Cristología es el estudio de la persona de Jesús, de Cristo. Neumatología es el estudio del Espíritu Santo. Antropología es el estudio del hombre, antes de su caída, después de su caída, su naturaleza actual, el pecado, todo eso ingresa al campo de la antropología. La soteriología estudia la salvación, la doctrina de la salvación, justificación, santificación, propiciación, redención, todo ello entra en el campo de la soteriología. La eclesiología es el estudio de la iglesia, su formación, sus dones, sus capacidades. Y finalmente la escatología, que es el estudio de los eventos finales, los acontecimientos que sucederán previamente a la segunda venida de Cristo. En este caso, nosotros nos enfrascaremos en la primera parte de la teología sistemática, el primer nivel. Teología, que es la base, el sustento de todo lo demás. Conociendo cómo es Dios y cómo se revela en la Biblia, podemos avanzar en los demás campos de estudio teológico. Ahora, cuando hablamos de Trinidad o queremos saber qué es la Trinidad, nos enfrentamos a dos ideas muy importantes. La primera idea es la unidad de Dios. Dios es uno.
Deuteronomio 6:4 nos dice que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y la otra idea que tenemos que hacer frente es la pluralidad de Dios, que Dios también es más que uno. Mateo 28:19 nos habla de las tres personas de la deidad. Ser bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pluralidad. ¿Son tres dioses? No. ¿Es un solo Dios que tiene tres momentos? Tampoco. ¿Cómo Dios es uno y a la vez es tres? No se nos da una revelación explícita de eso. La Biblia ya se sobreentiende que Dios se revela en tres personas, eternas, divinas, individuales y consustanciales. Cuando hablamos de consustanciales, quieren decir que las tres personas tienen la misma sustancia o esencia divina. Los tres tienen naturaleza divina. Y si son divinos, son eternos, son omnisapientes, omnipotentes, trascendentes, y los tres actúan en una misma acción, tienen una misión. Ahora, algo que es bien cierto es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Usted puede buscar desde Génesis hasta Apocalipsis y no aparece, ni aún en los libros deuterocanónicos. Y esa es una de las razones por la que muchos cristianos no se atreven a usar la palabra Trinidad. Ahora, la Trinidad como palabra también es usada por católicos y evangélicos. Cuando yo digo evangélicos, son los cristianos no adventistas que pertenecen a la rama protestante. Católicos y evangélicos usan el término Trinidad. Y por esa razón, muchos adventistas no la usan y este movimiento antitrinitario acusa a las adventistas de que estamos en línea con católicos y evangélicos, usan una palabra que no es bíblica y que tiene origen católico. Y esta primera clase que tenemos va a tratar de la parte histórica del término Trinidad, cómo surge y si es católico o no. Hay una idea que siempre surge por aquí. Esta idea es la siguiente. Los católicos creen en la Trinidad. Los católicos son Babilonia. Por ello, la Trinidad es doctrina de Babilonia. Esa es la idea que se tiene entre los adventistas. Pero vamos a ver ahora si la Trinidad es católica romana, si es que surge en el contexto del romanismo papal. La misma Biblia, hermanos queridos, nos sugiere, nos dirige a pensar en Dios en forma trinitaria, no triteísta. Por eso es que los testigos de Jehová no entienden la Trinidad, porque ellos creen que nos referimos a tres dioses, como en el hinduismo. Pero no es así, ya que la misma Biblia nos presenta a las tres personas en la misma categoría y en el mismo orden. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 13, versículo 13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Así cierra Pablo su segunda carta a los Corintios y menciona a los tres, al igual que en Mateo 28:19, y los menciona con características de las personas. Habla de la gracia de Jesús, el amor de Dios, es decir, del Padre, y la comunión del Espíritu Santo. Sean con todos ustedes. Es decir, que las tres personas actúan para poder tener comunión con la iglesia, con los creyentes. Y este es un texto trinitario. También aquí podemos mencionar una cita de Elena de White que está en el Evangelismo, en la página, eh, bueno, si mal no me equivoco, acá no hemos puesto la página, aquí está el libro El Evangelismo. Esto lo dijo la hermana White en el año 1901, cuando estalló el conflicto con Kellogg, con John Harvey Kellogg. Esto está en la página 617. Ella dice así: los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, armándolos a los discípulos con algo más que una mera energía mortal,
avanzaron con ellos para llevar a cabo la obra y convencer de pecado al mundo. Notemos que la hermana White no usa Trinidad, pero habla de los tres dignatarios eternos celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, en esta y otras citas, Elena de White presenta una forma trinitaria de enseñar la deidad. Agustín de Hipona, uno de los maestros de la iglesia antigua, de la iglesia católica antigua, dice o dijo: no hay tema donde el error sea más peligroso, la investigación sea más laboriosa y cuyo resultado sea más fructífero que la unidad de la Trinidad, unitas trinitatis, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto lo escribió en su libro De Trinitate, libro 1, capítulo 3, sección 1. Y tiene razón, porque la Trinidad puede ser víctima de muchos errores y malinterpretaciones. Pero cuando uno se sumerge en la Biblia para poder estudiar este tema, junto con la historia de la iglesia y la teología, entonces uno puede tener resultados satisfactorios. Y yo les pido a ustedes que por favor pongamos a un lado el prejuicio de la palabra Trinidad y podamos estudiar este tema de manera bíblica y también de manera razonada. Agustín, si bien es cierto, fue uno de los fundadores de lo que sería más tarde la Iglesia Católica Antigua, dijo algunas cosas que sí son correctas y a la luz de la Biblia son válidas, a pesar que hubo otros errores que él sostuvo que no son apoyados por la Biblia. Miren, tenemos aquí un cuadro. Podemos dividir la era de la iglesia desde el punto de vista adventista en 5 etapas. La primera etapa es la era apostólica. Surge en el año 27, cuando Cristo aparece y es bautizado, y acaba en el año 100 aproximadamente, cuando muere Juan el apóstol y se escribe el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Luego viene la era patrística. ¿Por qué se le llama la era patrística? Porque, bueno, la historia de la iglesia considera que los maestros que surgieron en esa etapa son los padres de la iglesia, los fundadores de lo que es el cristianismo. Y es en esa etapa, del año 100 al año 476, cuando cae Roma, que estos maestros ponen los fundamentos de lo que sería la doctrina de la Trinidad. Pero notemos que en esta era patrística no empieza la era católica apostólica romana. La Edad Media empieza en el año 476 con la caída de Roma, y en el año 538, por profecía, sabemos de que surge el papado como poder absoluto religioso en Europa. Ahí se puede empezar a hablar del obispado de Roma, pero el título de Iglesia Católica, Apostólica y Romana no surge ahí. Por eso tenemos que estudiar la historia universal. Es en el año 1050 aproximadamente que se produce el gran cisma de Occidente, cuando la Iglesia Católica de Occidente se aparta de la Iglesia de Oriente, y para poder establecer su dominio, el catolicismo toma el nombre de Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque es en Roma donde estaba el obispado del Papa, y ahí comienza a funcionar de manera legal, de manera, digamos, jurídica, como Iglesia Católica Romana. Por eso, si en la era patrística se comienza a hablar de Trinidad, no se puede decir que es un catolicismo romano. Es erróneo decir eso. Del año 1517 surge la Reforma Protestante y da nacimiento a las iglesias protestantes. Y en el año 1798 acaba el dominio papal, y a partir de 1844 surge la Iglesia Adventista como movimiento y luego como iglesia. Entonces, la Iglesia Adventista es la última etapa de todo el desarrollo histórico de los siglos anteriores. Si bien es cierto que la Iglesia Adventista tiene un mensaje especial, único, peculiar que dar al mundo,
También es cierto que la iglesia adventista es parte de un cuerpo antiguo donde se ha ido formando doctrina. Y a pesar que hubieron errores doctrinales a lo largo de los siglos, la iglesia adventista ha logrado adoptar y asimilar los grandes puntos teológicos de épocas pasadas. Y eso lo veremos en otro momento. Pero lo que queremos decir aquí es que no es en la era católica romana, sino en la era patrística, cuando la Trinidad como término comienza a aparecer. Luego de la era apostólica, la iglesia antigua empieza a estudiar la Biblia para poder enfrentar la oposición de los oponentes griegos y también paganos. La iglesia cristiana antigua se desarrolla en un contexto greco-romano o greco-latino, donde imperaba mucho la filosofía griega. Pero lo cierto es que los primeros maestros cristianos tomaron sus argumentos de la escritura, pero también para poder desarrollar doctrina y elaborar una teología sistemática, hicieron uso de la filosofía, unos más que otros. Por ejemplo, la Trinidad, como dijimos, es la doctrina o la creencia de Dios como una unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa idea de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo ya estaba en uso inmediatamente después de la era apostólica. Para finales del siglo I después de Cristo, Clemente de Roma, un padre de la iglesia, dijo: tenemos un Dios y un Cristo y un Espíritu de gracia derramado sobre nosotros. Y tenemos un llamamiento en Cristo. Primera de Clemente 46, versículo 6. Estas cartas no son bíblicas, lógicamente. Son documentos cristianos donde estos teólogos comenzaron a elaborar doctrina. Y aquí Clemente menciona que la iglesia o los creyentes tenemos un Dios y un Cristo y un Espíritu Santo. Esto es argumento trinitario. Ignacio de Antioquía, para inicio del siglo II, él escribió: la iglesia es la morada de Dios el Padre, levantada en alto por la grúa de Jesucristo, que es la cruz, usando el Espíritu Santo como soga. Epístola a los Efesios, capítulo 7, versículo 2. Entonces, para inicio del siglo II, estamos hablando del año 205, 206, Ignacio de Antioquía formulaba que la iglesia está dirigida por Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Como estos maestros vivieron cerca del tiempo apostólico, ellos extraían su argumento a partir de la Biblia, de las Escrituras, no de la filosofía griega. Y es un error decir que la palabra Trinidad o el concepto de Trinidad surge por la filosofía griega. Es incorrecto, ya que estaban rodeados de paganismo y de filosofía griega, aristotélica, neoplatónica. No era fácil para los creyentes, para los cristianos, elaborar una doctrina de Dios. ¿Cómo explicarle a los paganos y a los herejes griegos que hay un Dios que se manifiesta en tres personas? Antes del siglo III, nadie hablaba de Trinidad, pero como estamos viendo, sí tenían la idea de un Dios revelado en tres personas, porque lo obtenían de la propia escritura, no de filósofos griegos. Solo puede entenderse la doctrina de la Trinidad en el contexto de la época. Es un contexto de diversas controversias y debates entre cristianos y paganos. Pero lo que sí es cierto, queridos amigos, es que los maestros cristianos que absorbieron la filosofía griega y querían entender la deidad con filosofía fueron los que postularon herejías que contradecían la enseñanza bíblica. En el siglo II aparecen las grandes herejías de la iglesia antigua. Cuando decimos grandes, no nos referimos a importancia o a valor, sino a influencia
y a envergadura. Fueron grandes porque se esparcieron por todo el Imperio Romano. Una de las grandes herejías de la Iglesia antigua que surgió en el siglo II o finales del siglo I fue el gnosticismo. Algunos eruditos plantean que el gnosticismo era la doctrina de los nicolaitas que Apocalipsis 2 menciona. El gnosticismo era una mezcla de judaísmo con cristianismo y filosofía griega. ¿Qué enseñaba el gnosticismo? Enseñaba que en el universo hay un dualismo de bien y de maldad. Lo espiritual es lo bueno y lo material o carnal es lo malo. Dios es espiritual, así que es bueno. Dios creó el universo y de una emanación de su ser, como una energía que se desprende de su ser, salió un Dios menor que salva al mundo mediante el conocimiento. Y o sea, estamos aquí reduciendo toda la variada o los variados aspectos del gnosticismo. En 1 Timoteo 6:20, Pablo advierte contra la falsa ciencia. Y esa palabra ciencia en griego es gnosis. De ahí viene el gnosticismo. Así que tiene que ver con esa clase de filosofía. Bueno, aquí Jairo nos cuenta, hola Jairo, esto tiene que ver con el maniqueísmo que sostuvo previo a su conversión Agustín de Hipona. Sí, sí, así es. El gnosticismo no se puede reducir en una sola escuela de pensamiento. Tuvo muchas vertientes y también está relacionado con el maniqueísmo, ¿no? Que eso lo veremos quizás en la próxima clase. La otra herejía fue el modalismo, que sufrió en el siglo II. Se basaba en la filosofía aristotélica. Brevemente, ¿qué fue la filosofía aristotélica en el tiempo de los padres de la iglesia? Aristóteles dijo que Dios era la causa principal, era el ser único, eterno, atemporal, inmutable, trascendente, impasible. Entonces, como Dios es una unidad, no puede compartir su esencia con otras personas. Dios es una sola persona, pero ya que Dios actúa en la historia, Él adopta diversos modos o diversas formas según su actividad. Es decir, Dios en el Antiguo Testamento tiene el modo de Jehová. En el Nuevo Testamento, Dios tiene el modo de Jesús. Y en la era de la iglesia, Dios tiene el modo del Espíritu Santo, modalismo. Y la otra gran herejía de este tiempo es el arrianismo, que fue un error herético difícil de combatir en ese tiempo, pero que gracias a Dios pudo ser vencido. Y no fue vencido solo militarmente, sino también teológicamente. El arrianismo, formulada por Arrio, un diácono de Alejandría, él tomó ideas aristotélicas del Dios atemporal, inmutable, trascendente, único, que no comunica su esencia divina a otros. Entonces, como Dios no puede comunicar su esencia divina a otros, y Dios tiene que estar relacionado con el ser humano, quiere salvarlo, Dios creó un ser intermedio, semidivino, para que haga de intercesor entre el hombre y Dios. Y ese hijo es el Logos. Y a este Logos, Dios lo engendró o lo creó en la eternidad antigua, antes que el mundo fuese. Entonces, el Hijo, como es derivado del Padre, creado por el Padre, no tiene la misma esencia divina que Dios. Es creado. Ese es el arrianismo en pocas palabras. Y lamentablemente, muchos pseudo cristianos usan esta doctrina para enseñar la cristología. Estas, en conclusión, son las grandes herejías de la iglesia antigua que los padres de la iglesia tuvieron que responder. Ahora, en el siglo II surgen esas herejías. Y en el siglo II aparece un padre de la iglesia llamado Justino Mártir. Él fue un teólogo, pensador, que se eh, dedicó a refutar a estos herejes. Para Justino Mártir, el Padre es eterno y no es creado.
El Hijo es engendrado por el Padre. Y en esta palabra engendrado hay mucha confusión hasta ahora. Cuando los padres hablan de ser engendrado, no significa creado, sino que procede del Padre, tiene comunión con el Padre. ¿Cuándo lo engendró? En los tiempos eternos. Y esta idea es algo confusa de entender, porque si es bien, nosotros como occidentales entendemos que engendrar es crear o procrear. Para los padres de la iglesia, engendrar en cuanto a Jesús era ser reconocido como hijo, ser generado por el Padre. Son ideas filosóficas que no tendríamos el tiempo de explicar aquí, pero que para ellos explicaba la comunión íntima entre Dios y el Hijo. El Hijo es luz de luz. Dios igual a Dios. El Padre es el creador, el Hijo es Dios verdadero y el Espíritu es el Espíritu de profecía. Porque para Justino Mártir, el Espíritu Santo tenía la actividad de infundir o de trabajar en los profetas para profetizar a Jesús. Para Justino Mártir, el Hijo tiene la misma esencia divina que el Padre. Y Justino Mártir vivió en el siglo II, del año 110 al 165. Entonces vemos aquí que ya estos maestros tenían una doctrina trinitaria, más sí la palabra Trinidad. Ireneo de Lyon, un obispo de sociedad francesa, él refutó la herejía de los gnósticos que hemos visto hace un momento. Ahora, cuando los padres de la iglesia como Ireneo, Justino, Tertuliano y otros querían enseñar la doctrina, ellos usaron filosofía griega para elaborar la terminología especial para enseñar la deidad. Pero sí es cierto que la filosofía griega influyó en algo en sus declaraciones doctrinales, como en el caso de Orígenes de Alejandría del siglo III, como veremos en un momento. Para Ireneo, Dios se manifiesta en tres personas. Dios es el creador, Jesús es el co-creador, o sea, creador igual que el Padre, eterno y divino. Y el Espíritu Santo hace posible que el ser humano reciba al Hijo por la fe. Esto pensaba Ireneo de Lyon. Ahora, uno preguntará, pero hermano Mar, ¿acaso Ireneo y Justino también no defendieron la santidad del domingo? Por supuesto, sí. En ese tiempo los cristianos guardaban tanto el domingo como el sábado de la Biblia. Solo que, como la iglesia fue desprendiéndose de su entorno judío y se adaptó al entorno griego, entonces los judíos fueron vistos como los causantes de la muerte de Cristo y fueron también considerados con cierto recelo. Y como ya la doctrina se estaba distorsionando poco a poco, entonces estos padres rechazaron con el tiempo al sábado bíblico por relacionarlo con el judaísmo y se quedaron con el domingo que no tiene base bíblica. Pero a pesar de esas doctrinas confusas y erróneas, en la Trinidad sí estuvieron correctos, porque recordemos que ellos querían eh, establecer ante sus opositores paganos la doctrina de un Dios verdadero, universal, creador. Por eso es que ellos pusieron todas sus energías en desarrollar la doctrina de la deidad o la Trinidad. Ireneo, en su obra Adversus Hereses, contra las herejías, escribió esto: tenemos fe en un Dios, el Padre, Todopoderoso, quien hizo el cielo y la tierra y los mares y todas las cosas en ellos. Y en un Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien fue hecho carne para nuestra salvación. Y creemos en el Espíritu Santo, quien mediante los profetas proclamó las dispensaciones de la salvación. Entonces vemos cómo poco a poco el pensamiento trinitario se está desarrollando. Y lo común a estos padres es que hay tres personas en la deidad y lo extraían a partir de la escritura. Ahora llegamos a un punto importante. La palabra Trinidad
que tanto se menciona que es católica romana, no nace en ambientes católicos romanos. Ya dijimos hace un momento de que la teología, o mejor dicho, la Iglesia Católica Apostólica Romana, nace con ese nombre, o surge con ese nombre, en el siglo XI de la era cristiana. Tertuliano es el padre de la Trinidad porque fue el primero en inventar o crear esa palabra. Él formuló el término trinitas, es decir, Trinidad, para refutar al hereje Praxeas. Cuando decimos hereje, es el maestro que enseñaba cosas contrarias a la Biblia. Este Praxeas defendía el monarquianismo. ¿Qué es el monarquianismo? Es la herejía que decía que Dios es solamente Padre, es una sola persona, y el Hijo y el Espíritu son solo títulos de su única persona. Eso también tiene que ver con el modalismo que vimos hace un momento y con el patripacianismo, que era la herejía que decía que solamente el Padre es Dios y que toma forma de hijo o de espíritu según la actividad que haga. Y lo terrible del monarquianismo es que Dios adopta a Jesús y le infunde mientras las su esencia criaturas del divina bosque se en agitaban su bautismo. Por eso el en busca monarquianismo de era refugio. peligroso. Para el monarquianismo, el Espíritu Santo era solo una energía que procedía de Jesús, del Cristo. O sea que la esencia divina que el Padre infundió en Jesús, Jesús lo infunde en forma de Espíritu Santo. El Padre es el único Dios, el Hijo es subordinado al Padre y el Espíritu Santo es subordinado al Hijo. Una doctrina herética. Entonces, lo que hizo Tertuliano fue refutar estos errores de Praxea. ¿Qué dijo Tertuliano? Que Dios es una unidad de tres personas, unidas por la misma esencia. Y esta palabra esencia, en griego, homousios, trajo mucho debate a la iglesia antigua. Nosotros entendemos esencia como una energía, ¿no? O una naturaleza, pero para ellos no era así. Esencia podría ser una jerarquía, funciones o también títulos, esencia, además de energía o naturaleza. Pero Tertuliano menciona que las tres personas tienen una misma esencia o una misma naturaleza divina. Los tres son coesenciales, cosustanciales. De paso que los antitrinitarios adventistas actuales están volviendo a esta clase de herejías como el monarquianismo o el modalismo. ¿Por qué? Porque se está enseñando actualmente, no en la iglesia adventista original, no en nuestra iglesia, sino en estos movimientos disidentes, de que el Padre es Dios, el Hijo es engendrado por el Padre y que el Espíritu Santo no es una persona, es el mismo Jesús. Pero como hemos escuchado a algunos como Emanuel Vallejos y Carlos Cabello, ellos entienden engendrado en el sentido de que en una eternidad pasada el Padre engendró al Hijo o lo generó. Y eso también lo creían los primeros pioneros adventistas. Sí, ellos creían de que el Hijo tuvo algún inicio en el tiempo, que fue creado. ¿Quiénes creían esto? Jaime White en sus inicios, Urias Smith y también José Bell. Pero después se zafaron de ese error. Entonces, vemos que estas ideas heréticas eran muy peligrosas para la fe cristiana. Y estos padres o maestros cristianos lucharon mucho para poder usar los métodos o las palabras adecuadas para enseñar la Trinidad. Y también nos damos cuenta que estos padres de la iglesia no estuvieron totalmente perfectos en sus declaraciones. Estaban haciendo la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, en su libro Contra Praxeas, Tertuliano dijo lo siguiente: la unidad de la Trinidad, unitatem in Trinitatum, dispone a los tres, dirigiéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu. Pero los tres no tienen diferencia de estado, ni de grado, ni de sustancia, ni de forma, ni de potestad, ni de especie.
pues los tres son de una misma sustancia, homousion, y de un mismo grado y una misma potestad. Cuando Tertuliano dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misma sustancia, está diciendo que los tres tienen la misma naturaleza divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son divinos, los tres son divinos, los tres son eternos, los tres son omnisapientes, omnipotentes, omniscientes, los tres actúan en la creación y los tres actúan en la salvación. Y ese fue un gran avance para refutar a las herejías que estaban en ese tiempo circulando. Por eso es que Tertuliano, que nació en el siglo II, año 160, es el que creó la palabra Trinidad. ¿Había catolicismo romano en esa época? No. Ni aún podemos llamarlo catolicismo antiguo, porque el catolicismo tiene ideas o características muy fundadas. ¿Cuándo nace, digamos, el catolicismo antiguo? Con Constantino. De Constantino en adelante podríamos hablar de una iglesia católica antigua. La iglesia romana es mucho después. Tertuliano, en su obra De Prescriptione, capítulo 7, versículo 1, dice: todas las herejías, en último término, tienen su origen en la filosofía. De ella proceden los errores. Es el miserable Aristóteles, miren cómo lo llama Aristóteles, es el miserable Aristóteles el que les han instruido a los herejes en la dialéctica. Ahora, estas palabras dan a entender de que los padres de la iglesia usaron filosofía hasta cierto punto. Aristóteles, como vimos, es la base de muchas herejías como el arrianismo y el modalismo, el monarquianismo. Los padres usaron filosofía, repito, para tener términos y estructuras teológicas para armar doctrina. Pero de alguna forma, esa filosofía griega influyó en parte o en mucho en sus declaraciones doctrinales, como en el caso de Orígenes, un maestro del siglo III. Dijo aquí Tertuliano: es el miserable Aristóteles el que les ha instruido a los herejes en la dialéctica. ¿Qué era la dialéctica? Era esa forma de razonar en que hay una idea, tesis, digámoslo así, una idea contraria, antítesis, y que dirigen a una tercera idea, síntesis. Dos ideas contrarias y una tercera que es la solución. Entonces, esa es la dialéctica de Aristóteles, que también lo menciona más adelante muchos filósofos modernos, como Hegel o como Heidegger y otros, ¿no? Entonces, si tomamos la dialéctica, solo el Padre es Dios. Idea contraria, el Hijo es una persona divina. Ideas que se pelean. Como el Padre solamente es Dios, el Hijo no puede ser Dios, ya que Dios no comparte su esencia con nadie. Tercera idea, el Hijo no es Dios, es creado. Esa es una forma de entender la dialéctica, que fue muy peligrosa para esos tiempos. Y Tertuliano, como maestro cristiano, dijo: es el miserable Aristóteles el que ha instruido a los herejes en esa dialéctica. Pero también esta idea de Tertuliano no es tan correcta, porque también los padres de la iglesia usaban dialéctica, pero según ellos, para el bien, ¿no? Ellos usaron la dialéctica en la filosofía griega cuando veían que la filosofía tenía algo de comunión con la doctrina bíblica. Pero hablar de eso nos llevaría más tiempo y no estamos defendiendo la filosofía griega. Queremos ver lo mejor del pensamiento de estos autores en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Luego de Tertuliano, en el siglo III, aparece otro padre de la iglesia, Hipólito de Roma, obispo de Roma. Él desarrolló las ideas de Tertuliano, ya que Tertuliano formuló la Trinidad como una unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo con una misma esencia. Entonces Hipólito refina ese pensamiento. Él refutó el modalismo, esa herejía que dice que Dios es uno y que toma diversas formas según la historia, ¿no? Según su actividad. En su obra Contra Noeto, Hipólito dijo: porque Dios es uno, es el Padre quien manda, y el Hijo quien obedece, y el Espíritu Santo es quien da entendimiento.
Y no podemos pensar de otra manera acerca de Dios, sino al creer en verdad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, aquí también pueden haber algunas ideas que pueden malentenderse. El Padre es quien manda, el Hijo obedece, pero no está diciendo que es el Hijo que obedece porque es menor al Padre, sino que los padres de la iglesia entendían la Trinidad en el campo del plan de salvación. Los tres son eternos, los tres son consustanciales, existen desde la eternidad. Pero en el plan de salvación, el Padre es el que envía al Hijo. El Padre está en el trono. El Hijo se humilla, toma forma humana y obedece al Padre. Y el Espíritu Santo, como tercera persona, da entendimiento, da fe, da comprensión al creyente para que entienda el misterio de la salvación. De esa forma lo ven los padres. Ahora, que la terminología sea un poquito sospechosa, es cierto también. Sus definiciones no fueron tan claras, pero la idea está ahí. No podemos echarles la culpa de todo porque en lo que ellos sabían querían contrarrestar las herejías. Como dijimos, entonces, es en la era patrística donde se define el término Trinidad, no en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Si ustedes escuchan que alguien dice, no, la palabra Trinidad es católica, es papal, es un error histórico y teológico. No es así. La Trinidad como palabra, como idea, surge en la era patrística. Ahora, mientras los padres están armando doctrina teológica, doctrina trinitaria, en el año 318 surge una de las controversias más terribles de la historia antigua, la controversia arriana, que algunos de ustedes o ustedes habrán escuchado en otra oportunidad. Miren, la amenaza arriana fue muy terrible. Surge en el siglo III después de Cristo. Constantino el Grande, bueno, el Grande se puso él, Constantino I, sube al poder en el año 306. Recordemos que Diocleciano fue el emperador que arrasó con los cristianos en la última masacre cristiana, duró casi 10 años. Entonces, cuando Constantino sube al poder en el año 306, él anula las persecuciones contra los cristianos y en el año 313 emite el famoso Edicto de Milán, que da tolerancia a la religión cristiana para circular libremente en el imperio sin persecución. Y en el año 324, él establece el cristianismo en el imperio como una religión válida, como una religión válida. La iglesia para ese entonces, queridos hermanos, ya tenía influencia, ya se había hecho una fama el cristianismo y había atravesado las barreras religiosas para tener impacto en la sociedad, tanto en la política, en la economía, en la sociedad y en la religión. La iglesia cristiana tenía influencia. Poco a poco el obispo de Roma se estaba armando como el líder de toda la cristiandad en ese tiempo. Al tiempo de Constantino, el obispo de Roma no tenía la hegemonía que con Justiniano en el siglo VI, pero ya se estaba armando esa actividad. Entonces, como el arrianismo se levanta como herejía que contrarresta al cristianismo ortodoxo, entonces Constantino no quiere que su imperio sufra una división. Constantino no fue alguien sincero realmente, no fue totalmente honesto. Él usó el cristianismo como una fuerza política para apoyarlo y en cierta medida lo logró, pero Constantino se metió en asuntos religiosos, en este caso para bien, en este caso, y les mostraré después por qué. Para este tiempo, seguían los padres de la iglesia, surge Gregorio de Niza. Gregorio de Niza puso una nota de pie de página. Trinidad no es decir triteísmo, no son tres dioses, eso tiene que quedar claro. Cuando decimos Trinidad, no son tres dioses, es una deidad en tres personas. Los tres son iguales, no solamente en esencia, sino en acciones.
Pero parece un poco tiempo antes, Orígenes, este maestro de Alejandría, quien hizo la primera traducción múltiple de la Biblia al griego, llamada las Hexaplas, Orígenes había postulado que el Dios es absoluto, es el único, pero que el Hijo también es divino, pero está subordinado al Padre. Es de una esencia menor que el Padre. Y el Espíritu Santo es una esencia menor que el Hijo. Esas ideas circulaban por ese tiempo. Era necesario que la iglesia formule una creencia, digamos, oficial de lo que es Dios y lo que es la Trinidad. El ambiente teológico no era sencillo en ese tiempo. Circulaban muchas ideas que se solapaban unas con otras. En este sentido, era necesario que se formule una, digamos, doctrina única, si quieres llámala oficial, de lo que es la deidad o la Trinidad. Entonces, en el 318, Arrio expone abiertamente sus herejías, lo que despierta la preocupación y la sospecha de sus obispos, sus líderes y sus seguidores. Arrio era una persona muy buena. No pensemos que los herejes como Arrio, Sabelio, Pablo de Samosata, los que surgieron en esa época, no pensemos que eran gente malvada. Según las crónicas de ese tiempo, era gente muy buena, muy bondadosa. Pero eso sí, estos herejes practicaban mucho lo que es el vegetarianismo extremo y prohibían el casarse. Eran extremistas. Mucho cuidado con el extremo. El extremismo nunca es bueno. Entonces, estos sujetos, al usar la filosofía griega para enseñar doctrina, tuvieron muchos problemas teológicos. Además que la teología se había unido con la política. El bando superior era el que mandaba. Si los arrianos lograban la victoria en una ciudad, esa ciudad era arriana. Y si un imperio o un reino se volvía arriano, hacía la guerra a otros reinos que no eran arrianos. Y eso ustedes lo saben por historia de la iglesia. Y eso llevará más adelante a las guerras arrianas, donde Justiniano aplastó finalmente a 3 reinos arrianos y se consolidó el imperio, ¿no? Bueno, volviendo a esto, Arrio quiso entender a Cristo partiendo de la filosofía aristotélica. Es decir, si Dios es la causa principal, es el único Dios, entonces su Hijo, Cristo, no puede ser igual al Padre. Tuvo que ser creado en la eternidad antigua. Y solamente de esa forma el Hijo puede ser intermediario entre Dios y el hombre. ¿Qué decía el arrianismo en síntesis? Lo que les acabo de decir. Dios es la causa principal, única, atemporal, inmutable. Inmutable es que no cambia, incapaz de comunicar su esencia a otros seres. Como Dios es trascendente, necesitó un intermediario para con el hombre. Ese intermediario inferior, pero eterno, fue el Hijo, el Logos, la primera creación de Dios. Y los testigos de Jehová han aceptado tranquilamente esta herejía. Por eso es que ellos no son cristianos, lamentablemente. Para Arrio, el espíritu era una energía creada y subordinada al Hijo. Y ojo, que ese error arriano es lo que Wagner y Jones y Kellogg aceptaron para finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ojalá que tengamos algún momento una clase sobre la teología de última generación y Wagner y Jones y veamos de que de manera extraña, estos mensajeros de la verdad presente con el tiempo se desviaron y aceptaron un semi-arrianismo, donde el Hijo era creado por el Padre. Y eso es algo inaudito, pero sucedió. Entonces, estos puntos arrianos fueron los que la iglesia de ese tiempo debía contrarrestar si quería salvaguardar la doctrina de Dios. Y el término esencia, la palabra esencia, en griego homoousios, era el centro del debate. Para eso, como Constantino vio que había muchas disputas y había mucha rivalidad y peleas hasta militares o peleas civiles entre arrianos y no arrianos, Constantino quiso pacificar a las facciones en lucha, ¿no? En ese tiempo, el emperador se atribuyó
injerencia en las cuestiones teológicas y doctrinales, porque ahí se empieza a formar la unión de iglesia y Estado. Entonces el emperador se creía con pretensiones de poder también validar doctrina. ¿Qué hizo Constantino? Convocó un concilio ecuménico para definir el problema con los arrianos. Ese concilio se reuniría en la ciudad de Nicea en el año 325. Hermanos, estas cosas debemos de conocer. No es solamente un asunto de teología, un asunto de historia. Los adventistas debemos conocer esto porque es parte de nuestra tradición cristiana, ¿no? Tradición en el sentido de las doctrinas correctas que se pasan de generación en generación, ¿no? Debemos saber esto porque es parte de nuestra herencia. Constantino concertó este concilio para definir el asunto y convocó a ambos bandos, a los ortodoxos, no los ortodoxos griegos, sino los ortodoxos, los que estaban a favor de la doctrina correcta, y los arrianos. Ahí surge un personaje conocido en la historia de la iglesia, Atanasio de Alejandría. Atanasio fue un líder, un diácono de Alejandría, que desarrolló las ideas de Tertuliano y de Hipólito y compuso un credo donde refutaba bíblicamente y filosóficamente a la herejía arriana. Atanasio propuso la consustancialidad del Padre y del Hijo, dando énfasis a su igualdad. Es decir, con argumentos bíblicos y filosóficos, Atanasio demostró que el Padre y el Hijo son consustanciales, tienen la misma esencia, son divinos, son eternos, son todopoderosos. A su manera lograron definir ese asunto. Entonces, es importante ver de que la figura de Atanasio fue en este sentido providencial para poder elaborar un credo de fe que sea usado por las iglesias. Ahora, es cierto también que Constantino impuso este decreto porque él no quería que su reino o su imperio esté dividido. Y como el partido ortodoxo, es decir, los que estaban a favor de la Trinidad, era la mayoría, pues también con más razón declaró que ese credo sea legítimo y sea impuesto a todas las partes del imperio. Ahora, que un emperador se meta en asuntos de doctrina iba a traer con el tiempo problemas y los trajo, porque cuando el obispo de Roma se levanta en su hegemonía en el siglo VI y Justiniano le da su apoyo, entonces la iglesia cristiana o la iglesia católica, con el apoyo del poder civil, pudo imponer sanciones y castigar a los disidentes o herejes. Pero eso ya es otro tema. Producto de este concilio nació o salió el credo de Nicea o atanasiano, porque Atanasio fue el que lo formuló. ¿Qué dijo el credo de Nicea? Dijo lo siguiente. Mire, vamos a leerlo con mucha amplitud de mente. Quien quiera sea salvo, es necesario, antes de todo, que se aferre a la fe católica. Ojo, hermanos, cuando acá leemos fe católica, no nos referimos a la católica romana del Vaticano. En el tiempo de Nicea, la palabra católica, en griego katolike, significa universal, la fe de todos los cristianos en conjunto en el imperio, ¿no? Y la fe católica es esta, que adoramos a un Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividiendo su sustancia, porque hay una persona del Padre, otra la del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual en gloria, la majestad coeterna. Cuando habla de coeterna es que los tres son eternos por la sustancia que tienen, por la divinidad que tiene cada uno de ellos, ¿no? Y esto de coeternidad es rechazado por los antitrinitarios como Carlos Cabello o Emanuel Vallejo. Ellos no aceptan que se hable de un Dios trino y coeterno. Vayamos a saber qué ideas habrá detrás de ello, ¿no?
El Padre no es creado, el Hijo no es creado y el Espíritu Santo no es creado. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Yo creo que sí, amén, ¿no? El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Eso, hermanos, ¿es herejía? ¿Es incorrecto hablar así? No, es la fe cristiana, es la fe cristiana. Claro, dice, hola Daniel, somos pro Atanasio. Sí, sí, seguramente, en esa parte nada más, ¿no? En esa parte. Y aún ellos no son tres eternidades, ¿no? No son tres dioses, sino uno eterno. El Padre no procede de algo, no es creado ni engendrado. El Hijo es del Padre solo, no es hecho ni es creado, solo engendrado. El Espíritu Santo es del Padre, no es hecho ni creado ni engendrado, sino que proviene del Hijo. Como decimos, hermanos, a pesar de sus imprecisiones o a pesar de sus limitaciones, esta era la fe de la iglesia en ese tiempo. Decir que el Hijo es engendrado del Padre para ello, quiere decir que el Hijo tiene comunión con el Padre. Y en la eternidad antigua, el Padre lo declaró Hijo. No es que lo creó, lo declaró Hijo. Un concepto que quizás es raro a nosotros. Que el Espíritu Santo provenga del Hijo no significa que el Hijo lo creó, sino que el Espíritu Santo tiene comunión con el Hijo y es su representante. Eso fue lo que más adelante se conoce como la doctrina del Espíritu Santo, que en el 380 en Constantinopla se le daría más detalle, pero eso no lo vamos a ver ahora. Ahora viene esta parte. Y en la Trinidad, ninguno es antes o después del otro. Ninguno es más grande o menor que el otro. Miren esto. Sino que todos son tres personas coeternas y coiguales juntas. Así que en todas las cosas, como se ha dicho, la unidad en la Trinidad y la Trinidad en unidad tienen que ser adoradas. Yo les pregunto, ¿nuestra iglesia menciona que se adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Sí. Entonces, el credo de Nicea y las creencias fundamentales de la Trinidad, adventistas en ese sentido están de acuerdo. De aquí que aquel que sea salvo debe pensar así de la Trinidad. Hasta aquí es la declaración teológica o doctrinal de la Trinidad. Que la Trinidad es la unidad de Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que comparten la misma esencia o naturaleza divina. Y aquí viene la parte de sanción, ¿no? De una parte de castigo, digamos así. Pero los que dicen que Cristo era cuando no era, eso es arrio, ¿no? El arrianismo. Y antes que fuera engendrado no era, y que fue hecho de la nada, y los que dicen que el Hijo de Dios es creado o de otra sustancia, sea anatematizado por la Iglesia Católica y Apostólica. Así termina la fórmula de Nicea, el credo de Nicea, que pueden ubicarlo en algunos libros, ¿no? De paso, al final les diré qué libro ustedes pueden buscar o conseguirse para estudiar más a fondo el tema de la Trinidad. Cuando dice Iglesia Católica, se refiere a la Iglesia Universal, a los cristianos de todas partes del imperio. Y apostólica porque su fe, su doctrina, según ellos, venía de los apóstoles, ¿no? De los discípulos de Jesús. Por eso es apostólica. Hasta podríamos decir, nuestra iglesia adventista es católica. En ese sentido, sí, porque estamos en todo el mundo, una fe adventista universal. ¿Somos apostólicos los adventistas? Sí, porque nuestra doctrina se basa en la doctrina de los apóstoles, en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. No es extraño. ¿Somos romanistas? Ahí sí no, porque aún no nace aquí la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso, repetimos, para los que llegaron un poquito después, decir que la Trinidad como término es católico romano es un error garrafal, porque la teología católica apostólica romana toma forma en el siglo X, año 1050, con el cisma de Oriente y Occidente. Ahí, en el siglo VI, año 538, el obispo de Roma se consolida sobre el imperio y ahí comienza a funcionar la época de dominio papal. Pero hablar de Iglesia Católica Apostólica Romana es posterior. Así que
esas ideas antitrinitarias, esas acusaciones a los adventistas son infundadas y, e ignoran la historia y la teología, ¿no? Por eso, aquí nuevamente presentamos el diagrama. La Trinidad como doctrina aparece en la era patrística, en la era de los padres de la Iglesia. En el año 100 empieza la era patrística. En el año 213, Tertuliano, en su escrito Contra Praxeas, formula por primera vez la palabra Trinidad, Trinitas. En el año 318 surge la controversia arriana. Y en el año 325, en el Concilio de Nicea, se formula el Credo de Nicea, donde se refuta a los arrianos y se consolida la doctrina de la Trinidad. Pero hermano Omar, también en el Concilio de Nicea hubieron algunas cosas que no eran correctas. Claro que sí. La hermana White en Conflicto de los Siglos dice que el error poco a poco se fue introduciendo en la iglesia, pero todavía había algo de luz, porque personalmente creo que aún en la época patrística y en la Edad Media hubieron siervos de Dios fieles, tanto de los valdenses como de los mismos católicos. Hubieron gente fiel. Quizás son pocas, algunos maestros de la iglesia fieles, pero poco a poco fue introduciéndose el error hasta que nació ese aparato político religioso llamado papado romano. Pero eso ya es otra historia. La reforma protestante cogió las ideas de los padres en cuanto a la Trinidad, como la iglesia católica romana asevera que sus orígenes son apostólicos, ellos han adoptado las ideas de los padres, ¿no? En cuanto a la Trinidad, pero también en cuanto a otras cosas como la Eucaristía y después el bautismo de niños, la concepción inmaculada de María, la santidad del domingo, han adoptado todo el paquete de los padres. Pero en el paquete de los padres hay cosas rescatables, como la doctrina de Dios de la Trinidad. La Reforma Protestante adoptó esos argumentos de Atanasio, de Nicea, y los puso como parte de la herencia cristiana. Y ahora, la iglesia adventista, que es la última etapa de toda la historia de la iglesia, incluso somos la séptima parte, ¿no? Si uno revisa Apocalipsis 2 y 3, el adventismo es parte de las 7 iglesias, ¿no? No está alejado, es la última parte, la culminación. No solamente es la culminación en el aspecto espiritual o moral, también en el aspecto doctrinal, porque cada parte de la iglesia tiene su aporte. En la era apostólica se pone el fundamento, la revelación bíblica. En la era patrística se levantan las doctrinas de la teología, de la cristología, la neumatología. En la Edad Media, aunque lo desconozcamos, nacen o se formulan las doctrinas de la expiación, el pecado. En la Reforma Protestante se formulan las doctrinas de la soteriología, la justificación por la fe, la santificación, la eclesiología, el sacerdocio de todos los creyentes, las misiones. ¿Y qué aporte hace la Iglesia Adventista? Pues el aporte final, la escatología. La Iglesia Adventista nace con la escatología, el juicio investigador, la obra de Cristo en el santuario celestial, el sábado, los eventos finales, la segunda venida de Cristo. Ese es el gran aporte de la Iglesia Adventista. Pero la Iglesia Adventista debe tomar en cuenta y toma en cuenta que también adopta los grandes logros de la antigüedad, la Trinidad, la Cristología, la neumatología, la antropología, la justificación por la fe, la santificación. En su estado mejor, la Iglesia Adventista lo adopta y le da el contexto final, lo pule en el mensaje de los 3 ángeles. Pero eso ya es otro tema. Estamos siendo apologética aquí a nuestra doctrina. Entonces, este es el cuadro que mostramos para confirmar que la Trinidad nace en época patrística, no católica romana. Dice aquí Jairo, claro, el sábado le damos de los bautistas el séptimo día. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Solo que nosotros, como lo dice George Knight en su libro Nuestra Identidad, nosotros al sábado lo adoptamos, pero en el contexto del mensaje de los 3 ángeles y del santuario, ¿no? Los bautistas no lo toman así. Nosotros le damos el significado más grande panorámico de que el sábado es el día del Señor y que el sábado es la piedra de toque en el conflicto final, ¿no? Eso es lo que nosotros aportamos también a la doctrina cristiana. Muy bien.
Entonces, en resumen, queridos amigos, ¿qué es Trinidad? Trinidad es la creencia que menciona que Dios es una unidad de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, coeternas, consubstanciales. Los tres tienen naturaleza divina, son eternos, todopoderosos, omnisapientes, omniscientes, son Dios. Ahora, lo que siguió a Nicea, al concilio que acabamos de ver en el 325, fue un desarrollo y expansión de la doctrina trinitaria. No hemos tocado Constantinopla en el 380, no hemos tocado Calcedonia en 300, si mal no me equivoco, 398, alguien me puede corregir. Entonces, son los grandes concilios ecuménicos. ¿Que hubo error ahí? Claro que hubo error. Muchos de esos concilios aceptaron el domingo como día de adoración. Pero a pesar de eso, la doctrina teológica y cristológica se mantuvo firme, a pesar de sus limitaciones. Y como decimos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no ignora estas etapas, no las puede ignorar, las toma como suyas. Somos parte de esa tradición cristiana. No aceptamos todo lo que los padres antiguos dijeron, pero aceptamos las doctrinas que están de acuerdo a la Biblia y que son comprobadas con la Biblia, como la Trinidad. Y eso lo veremos la siguiente semana, la siguiente clase, la Trinidad en la Escritura. Pero los antitrinitarios, en este sentido, basándose en un mal uso de los pioneros, han retrocedido casi 1500 años de estudio teológico y se han desviado a las herejías, lamentablemente. Y muchos hermanos que desconocen esto se van tras sus argumentos, que en el Internet abunda. Y yo les digo con toda sinceridad que es una gran tristeza que personas tan inteligentes como David Gates, ¿no? Oliver Coronado, puedan aceptar estas doctrinas. Carlos Cabello, Emanuel Vallejos, pueden adoptar esas doctrinas. Y muchos hermanos les hacen caso. Y tienen seguidores por montón. Entonces, miren cómo por desconocimiento y por prejuicio contra la iglesia adventista se están adoptando estos errores. Para terminar, ¿nuestra iglesia adventista es trinitaria? Sí, en ese sentido sí, yo lo digo sin temor, hermanos. Como teólogo, yo les digo que sí es trinitaria. Si uno revisa el manual de iglesia, por aquí tengo mi manual de iglesia, siempre lo ando conmigo, el manual de iglesia, usted busca las creencias número 2 en la página 191 y dice la Trinidad. Creencia Dios 2, la Trinidad. ¿Qué dice nuestro manual de iglesia, nuestras creencias fundamentales? Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad de tres personas coeternas. Eso dice nuestro material. Eso dice nuestras creencias. Nuestro tratado de teología lo explica. Así que, queridos amigos, no tengamos vergüenza ni tengamos miedo de decir somos trinitarios en el sentido de la doctrina. No en el sentido católico, porque los católicos también relacionan mucho la Trinidad con la Eucaristía, ¿no? Y su propio dogma. Nosotros entendemos la Trinidad en el punto de vista del gran conflicto, del plan de salvación y de la revelación bíblica. Entonces, podemos decir con toda confianza que hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son coeternos, consustanciales y actúan juntos en la redención, en la creación y en la redención. Queridos amigos, la clase, el curso, esta primera parte ha terminado, así que los invitamos para la próxima clase, próximo jueves, 8 de la noche, desde las 8 de la noche estamos, la Trinidad de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Luego de ello pasaremos a la Trinidad en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ahí tocaremos lo que dice la hermana Elena de White acerca de la Trinidad y cómo la Iglesia entendió la Trinidad desde los pioneros hasta nuestros días. Bien, queridos amigos, con eso hemos terminado esta exposición. Quedan más que invitados para la siguiente semana, así que muchas gracias a los que han estado aquí presentes, a los que se han conectado y han tomado un poco de su tiempo para estar en este curso. Y bueno, gracias a Dios, todo es para gloria de Dios. Hay que compartir
lo que Dios nos enseña. Yo sé de que las iglesias serán muy bendecidas si este material se comparte. Cualquier coordinación con mi hermana Cintia, que está aquí presente, ella es una de las gestoras de este curso, así que los invitamos para el próximo jueves a las 8 de la noche, ahí pasaremos el mismo link. Así que, bueno, acá hay algunos mensajes que voy a leer. Eh, Aquí, bueno, saludamos a mis amigos, al pastor Daniel Suárez, ¿no? Al amigo, al pastor Jonathan Punto, al pastor John Contreras, al pastor Jairo Pupa, ¿no? Al pastor, bueno, si es Josías, pastor Josías, al amigo Patricio Retamal de Chile, también a toda su familia, al amigo, el profesor Cristian Alavia, al amigo Luis Moreno, al escritor, próximo escritor Luis Moreno, la hermana Araceli, si es Araceli León, esposa del pastor, amigo Lenin, a mi amigo Daniel Rondán, hermana Sabat, a los hermanos de iglesia, hermano Alex, todos ustedes, muchas gracias. Vamos aquí a leer. Patricio Retamal dice, así es, Wagner y Jones se desvían del mensaje de la Trinidad Bíblica. Sí, sí, Wagner y Jones tuvieron dos etapas, la etapa previa a 1889 y la etapa posterior a 1889. Eso es lo que muchos de la teología de última generación desconocen, y hermanos también desconocen, que Wagner y Jones tuvieron dos etapas principales. Antes de 1889, ellos se plantaron bien en la justificación por la fe en el Evangelio. Después de 1889 comienza el descenso gradual, comienzan a hablar de la naturaleza caída de Cristo, comienzan a hablar de que el Espíritu Santo es una energía, que una última generación de santos vindicará el carácter de Dios. Eso habló Wagner y Jones después de Minneapolis. Hasta llegaron a decir de que cuando, como Dios es el creador de todo y la justicia de Dios es divina, y como la creación es obra de Dios, cuando tú comes una manzana, estás comiendo la justicia de Dios. Cuando tú abres tu ventana y entra el aire, estás siendo justificado por la fe. Cuando tú te bañas, como el agua es de Dios, tú te justificas por la fe bañándote. Miren qué delirio llegaron estos tipos que eran muy buenos, pero así es con la herejía y otras cosas, ¿no? Y a veces los de la TUC desconocen eso. Jairo, un gran amigo, Jairo, el amigo Jairo, dice, amén, debemos darnos el trabajo de estudiar sobre los concilios ecuménicos para conocer nuestra doctrina, ¿no? Nuestra antigüedad como cristianos, ¿no? Porque ahí se libraron muchas batallas. Mi hermano Patricio, mi amigo Patricio también de Chile, saludos para todos los de Chile, Daniel Suárez también. No, las clases de historia fueron muy buenas, muy buenas. Yo aprendí bastante en las clases de mis pastores. Esto solamente es un curso, un cursito humilde aquí. Jairo, los verdaderos adventistas somos católicos. Claro, en el sentido de somos católicos por la fe universal bíblica que tenemos. Somos pro Atanasio. Voy a colgar mi icono de San Atanasio en mi cuarto. Amén. Bueno, no para adorarlo, ¿no? Sino para, como colgarías un cuadro, no sé, de Maradona, ¿no? De Messi, ¿no? Un héroe, ¿no? De, no sé, algún héroe especial, ¿no? Muy bien. Entonces, queridos amigos, dice, lo que pasa es que muchos adventistas somos, perdón, lo que pasa es que muchos adventistas, y sin conocerlo, somos landmarquistas, lo cual se ve reflejado en nuestro anticatolicismo mirando de lejos los aportes de los concilios ecuménicos. Claro, o sea, hubieron, me parece que son 5 o 6 concilios ecuménicos, ¿no? Nicea, Constantinopla, Calcedonia, Nueva Constantinopla y otros, ¿no? Pero cuando uno los estudia va viendo que muchas herejías se van introduciendo, ¿no? Se van mezclando con la verdad, pero de alguna manera las doctrinas como la Trinidad, la Cristología, la Neumatología se preservan, pero habría que estudiarlo a fondo para ver los aportes y también algunas limitaciones, ¿no? de esa doctrina. Eh, Pregunta, ¿recomienda el libro sobre el tema y el Tratado de Teología Adventista dice que desafortunadamente se preserva de forma sutil el monarquianismo y el subordinacionismo ontológico? Este problema, ¿cuándo se aclara? Claro, el monarquianismo quiere decir que Dios es el único absoluto ser divino y que el Hijo y el Espíritu son seres subordinados al Padre. Incluso son de esencia inferior al Padre. Y hay que ver esa idea, cómo se está introduciendo en algunas partes de la iglesia adventista. No, la iglesia adventista no enseña eso, pero algunos movimientos disidentes lo están enseñando, ¿no? Como Carlos Cabellos o Manuel Vallejos, que mencionan que el Hijo
es engendrado del Padre, pero cuando dicen engendrado del Padre, es creado en una eternidad pasada, o sea que el Hijo tuvo inicio. Y en los pioneros, ¿quién dijo eso? Lo dijo Urias Smith, lo dijo Jaime White en sus inicios, lo dijo el otro José Bates, creían eso. John Locke también tenía una especie de subordinacionismo, que el hijo es inferior al padre en esencia. Pero después ellos con el estudio se han sacudido de esos errores, que están volviendo de manera muy, muy errónea, ¿no? Bien, hermanos, si no hubiera otra pregunta, hermana Cintita, si hubiera preguntas de repente de del público, ¿no? De los hermanos, si no hubiera otra pregunta, bueno, si tuvieran pregunta, miran, lo pueden hacer en este momento, ¿no? Estamos abiertos a las preguntas. Dice aquí Jairo, aunque hay que considerar que nosotros los adventistas rechazamos la simplicidad divina, o sea, que Dios es atemporal fuera del espacio, ya que abrazar eso choca con nuestra doctrina del santuario. Claro, o sea, ese es un debate que también se está dando en los círculos académicos, ¿no? Que Dios es atemporal, es decir, que Dios está sobre el tiempo, más allá del tiempo, y no actúa en el tiempo. Dios tiene una esfera trascendental, hasta nebulosa, diría yo. No soy un experto en teología sistemática, pero esa es la idea que se mantiene y que por eso choca eso con nuestra doctrina del santuario. Dios es temporal porque el tiempo es inherente a Dios. Es decir, el tiempo es un atributo del Señor. Dios se mueve en el tiempo. Hay un tiempo humano y Dios se ha dignado en actuar en el tiempo humano, en nuestro tiempo, pero Dios tiene el tiempo como un atributo inherente a él. Bueno, algunos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Es entrar en el campo de la metafísica y la teología sistemática, campos que aún estamos, o yo estoy en pañales, pero es importante tener en cuenta esto, ¿no? Bueno, hermanos, si no hay más preguntas o comentarios, yo les puedo recomendar algunos libros. A ver, mi amigo Daniel Rondán, mi amigo Daniel Rondán. A ver, hermano, te escuchamos, hermano. Sí, puedes emprender tu Hola, micrófono. hola Omar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos los hermanos, amigos que se encuentren en la reunión. Omar, cuando te escuchaba, me vino a la mente una cuestión sobre qué autoridad o qué sanción es la que determina en el caso del adventismo o en el caso de la teología adventista que nosotros podamos adherir a las conclusiones a las que se llegan, por ejemplo, en los concilios, o a esa tradición teológico-filosófica que dentro del catolicismo es autoritaria porque pertenece a un recuento tradicional que es autoridad para ellos. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, en el caso del adventismo, ¿qué sanción de autoridad nos confirma a nosotros que podemos adscribirnos a las conclusiones de esos concilios? Porque si bien es cierto, o sea, en las conclusiones de los concilios hay una presentación, una sustentación lógico-racional de eh, por qué los cristianos creen en la divinidad en los términos en los cuales el símbolo niceno se escribe, se deja por constancia, pero, por ejemplo, si leemos también los tratados, o al menos los restos de los tratados que han quedado de lo que hoy nosotros conocemos como herejía, hay también un abordaje lógico y hay un abordaje racional de la teología de la persona de Cristo, en este caso de Dios, de la naturaleza de Dios o la naturaleza de Cristo, y que para nosotros ahora nos resulta claro y evidente que es herético, pero a partir de una declaración, a partir de que nosotros asumimos una declaración eh, que ya es dogmática y que para el catolicismo no es problemático porque como es parte de su tradición, es autoridad. Pero para nosotros, ¿cuál es la sanción? Bueno, mi respuesta va a ser un poco sencilla, no tan elaborada, dado también el tiempo. Nosotros creemos en el principio de sola escritura y tota escritura y analogía escritura. Es decir, que la Biblia es nuestra única autoridad de fe y práctica, ¿no?
y que lo que se hable tiene que estar de acuerdo a la escritura, al canon que nos ha llegado por obra de Dios, y que declaración de la escritura se corresponden con otras declaraciones de la escritura, analogía escritura. Lo que hicieron los padres es que las declaraciones que ellos formularon las extraían de la Biblia, pero el lenguaje que ellos utilizaron, la terminología era griega, ¿no? Trinitas, homousios, ¿no? Y otras eran griegas. Eso fue su terminología. ¿Por qué? Porque era necesario exponer las creencias bíblicas de una forma que sean entendibles para la sociedad. Pero la sanción, la autoridad es la palabra de Dios. Ahora, entramos a un terreno también que es muy interesante. Entonces, ¿quién determina qué es lo válido y lo inválido de la Biblia? ¿Qué regla de fe tenemos? Nuestra regla de fe no es Elena de White. Ahora, yo no quiero que me malinterpreten. Elena de White es la mensajera del Señor, tiene el espíritu de profecía, pero su obra no es ser un filtro canónico para la Biblia, ¿no? La obra de Elena de White es confirmar las doctrinas bíblicas y guiarnos a la Biblia, a pesar que Elena de White dijo cosas teológicas también, ¿no? Cosas doctrinales, pero nos remitimos al concepto y al principio de sola escritura y analogía escritura, en que la misma Biblia presenta sus posturas y las ideas o argumentos de una iglesia o de un grupo tienen que estar de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Eso es lo que podemos hacer. ¿Por qué los padres se equivocaron en algunas cosas? Por el uso de la filosofía griega. Por eso fue, como dijo en su momento Tertuliano, que las herejías provienen del uso de filosofía griega. Cuando se usa la filosofía griega, comienzan a afectar algunas doctrinas y eso se pone confuso. Y en algunos casos, providencialmente, la autoridad civil era la que imponía o sancionaba qué se creía y en qué no se creía. Pero si bien es cierto, Ujú. la Trinidad fue impuesta también por mano de Constantino, porque Constantino también puso su sello para que eso se adopte, entonces ahí fue impuesta para bien, en ese sentido la Trinidad para bien. Pero respondiendo a tu pregunta, nuestra sanción, nuestra autoridad es la palabra de Dios, lo que contiene la escritura, y toda idea tiene que salir de ella. Por eso que nuestras creencias, por acá estará mi librito de creencias fundamentales, por aquí lo habré puesto. Omar, Sí, para terminar mi Omar, idea, sí, lo que sí. nosotros pensamos está de acuerdo a lo que dice la Biblia y ahí encontramos los argumentos. Quizás eso satisface tu respuesta o no, podrías hacer una réplica, Daniel. Bueno, gracias. No, no, no tanto porque defiende el arrianismo o No, 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 posturas no, 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 que hoy se han dicho aquí no pensamos heréticas, eso. solamente es para notar que eh, el desafío está en plantear a partir de la misma escritura si podemos nosotros extraer el mismo concepto de trinitario o de trinitarismo, tal como nosotros, por otro lado, lo recibimos a partir de la tradición. Entonces, lo que me queda como duda es si a partir de la Biblia, solo la Biblia, como dices tú, podemos reconstruir exactamente el mismo concepto que por otro lado hemos recibido por la tradición. Y no me queda muy claro que podamos hacer ese trabajo porque por el lado de la tradición, lo que recibimos como legado por los concilios es en realidad una mezcla tanto de religión, política y de una serie de sucesos históricos que fueron dando como resultado lo que hoy para la Iglesia Católica es autoridad. Ahora, aquí hay un comentario de un compañero que dice que los concilios ecuménicos se dieron usando el griego. Es cierto, pero el principal problema que está detrás de los concilios, al menos el concilio de Nicea o de Calcedonia, es que no había acuerdo en cómo dar significado a los términos a los cuales se estaba haciendo referencia. Por ejemplo, los términos de usía, de hipóstasis, de hipokeimenon. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los términos son griegos, se usan dentro del idioma griego,
no tienen el mismo significado en Aristóteles, no tienen el mismo significado para los neoplatónicos, no tienen el mismo significado en Tertuliano, no tienen el mismo significado en Anastasio, y justamente el concilio de Nicea no se logra cerrar nunca de una manera teórica en la cual todos queden satisfechos. ¿Por qué? En realidad el que cierra el concilio es Constantino y a la fuerza, y el resultado es un resultado que se logró por la fuerza de las armas, o sea, no hay detrás de eso un acuerdo en el cual todos hayan dicho, nos ponemos de acuerdo que Usía, en hebreos, homousía significó, perdón, homousía significó esto, o Usía significa esto, y justamente el problema básico entre Usía y esencia o sustancia es un problema de traducción entre el griego y el latín, y un problema que no se ha resuelto dentro de la ontología, dentro de la filosofía, hasta el último intento de Heidegger, y ni aún a partir de ese momento tampoco creo que se acababa de resolver. Entonces, no es simplemente una cuestión de ponerse de acuerdo, porque, eh, bueno, no sé si creo que me estoy extendiendo mucho, pero creo que por ahí va la idea. Disculpa, disculpa. Sí, excelente, Daniel. Gracias por tu aporte, porque también es cierto, como lo mencioné, muchas, muchos resultados del concilio de Nicea y otros concilios fueron más que todo impuestos por autoridad imperial, ¿no? Entonces ahí el poder civil era también determinaba qué se creía y qué no se creía, por un lado, ¿no? Pero como también mencioné, fue para bien en el sentido de la Trinidad porque pudo uniformizar un credo, a pesar que muchos no lo aceptaron, y también, bueno, me faltó decir por cuestión de tiempo y espacio, de que luego de Nicea las cosas no se calmaron, o sea, hubieron más conflicto, no se resolvió, pero la iglesia ya tenía una fórmula de fe que sabía lo que tenían que creer y a eso se regía y está de acuerdo con la Biblia. Ahora, en la palabra de Dios no está la palabra Trinidad, ¿no? Una sustancia, una esencia, pero se desprende haciendo exeges. Y ojo que los que formularon el credo de Nicea eh, venían de escuelas exegéticas muy conocidas, como la de Alejandría y Antioquía. Más de Alejandría. Atanasio era de Alejandría, una escuela exegética muy importante. Tenían reglas de interpretación bíblica que en cierta manera hasta ahora se utilizan, y la escuela de Antioquía, que también es el antecedente del enfoque histórico gramatical, ¿no? Que eso lo veremos en otro momento. Pero sí, no quedó todo definido en Nicea, hubieron muchas cosas, las palabras que se usaron podían significar muchas cosas, pero al parecer los padres, los teólogos, dieron un significado a la palabra en el contexto de la salvación, en el contexto de la Trinidad, de la teología bíblica. Al fin y al cabo, amigos, los padres siempre se sometían a la Biblia, regresaban a la Escritura para ver si lo que creían era bíblico o no. Pero el riesgo fue que al usar filosofía griega y terminología griega, eso influiría en la comprensión de la doctrina y de otras creencias también. Es para hablar más de una clase, pero agradecemos tu consulta y tu aporte, Daniel. Amigo Luis Moreno. Buenas noches con todos. Bueno, mi aporte sería que más o menos compararlo con esa pregunta que se suele hacer cuando se habla de la canonicidad de los libros de la Biblia, es decir, quién decidió quién o qué autoridad, ¿no? Decidió qué libros, qué escritos iban a pertenecer al canon, ¿no? A la Biblia que nosotros tenemos hoy, puesto que fue un desarrollo de muchos años, pues la común respuesta que, ¿no? que se suele dar es que de repente los concilios fueron poco a poco las reuniones, pero lo que nosotros podemos decir bíblicamente, ¿no? Es que cada libro fue aprobándose eh, por su misma autoridad de su escrito, y era constantemente el Espíritu Santo actuando en esa autoridad que cada libro
tenía para ir poco a poco perteneciendo, ¿no? En los primeros libros al Antiguo Testamento, los últimos libros, ¿no? Las cartas de Pablo, etcétera, los evangelios, al Nuevo Testamento. Entonces, la autoridad por encima de todo era el Espíritu Santo quien iba ordenando y dirigiendo todo. De la misma manera, creo que nuestra respuesta debería ser, pues, de alguna manera esa, de que el Espíritu Santo es aquel que guía a la iglesia a través de la historia, ¿no? Como hemos visto, la historia está compuesta de muchas influencias, de contextos. Así que es al final el Espíritu Santo quien guía y que, como hemos visto también en la historia, hay eventos en los cuales a la iglesia, ¿no? A los teólogos, a los estudiosos de la Biblia, los hace esforzarse un poco más, como por ejemplo cuando vienen grupos, ¿no? O movimientos eh, que proponen ideas diferentes, ¿no? Antibíblicas, etcétera. Ahí es donde más se esfuerzan por estudiar, ir a la Biblia, orar, ¿no? Buscar a Dios y poco a poco el Espíritu Santo va guiando hacia la iglesia. Entonces, yo creo que ese sería mi aporte. Gracias. Amén, es lo correcto, Luis, gracias. Es un gran aporte porque lo que tiene que ver con la escritura es lo que prima. Si algo no se conforma a lo que dice la Biblia, entonces habría que dejarlo. Entonces que la iglesia antigua cometió errores como santificar el domingo, la Inmaculada Concepción de María y otros que no se sometían a la Biblia. Pero fue por la impulsión también de la filosofía griega y de otras tradiciones que eso se incorporó y que el emperador o el poder civil lo autorizó, para bien o para mal. Pero siempre tenemos que tener en cuenta de que la escritura tiene la primacía y a ella es la que tenemos que someter toda clase de argumentos que puedan tener. Ahora, aquí nuestra hermana Rubí dice la resolución final en lo que tiene que ver con cristología, que Jesús es una persona con dos naturalezas, verdadero hombre y verdadero Dios y verdadero hombre, fue lograda en el año 451 en el Concilio de Calcedonia. Claro, esta resolución ha sido considerada desde entonces como la ortodoxia en lo que tiene que ver con cristología en el cristianismo conservador. Los reformadores del siglo XVI concordaron con la decisión de Calcedonia porque armonizaba con la enseñanza bíblica. La asamblea lo decidió. O sea, la asamblea lo confirmó, ¿no? ¿Por qué? Porque ya antes de Calcedonia, como hemos visto, ya se planteaba que Jesús tenía dos naturalezas, divina y humana. Él era Dios de Dios, ¿no? Tomó la naturaleza humana para poder salvar al hombre. Eso lo creía Ireneo, Justino Mártir, Tertuliano, Agustín. Todos ellos creían esto, de que Jesús es una persona con dos naturalezas. ¿Dice la Biblia eso? Por supuesto que sí. Él vino en semejanza de carne de pecado. Él se humanizó, tomó forma de hombre, pero era Dios. Ahora, si nosotros queremos de repente una autoridad, ¿no? Una autoridad externa a la Biblia, que también nos confirme si estamos bien en el aspecto adventista, es Elena de White. Tú puedes buscar libros y citas de Elena de White y confirman que Jesús es una persona con dos naturalezas, divina y humana. Él es Dios y hombre. ¿Hay una Trinidad en Elena de White? Por supuesto, nos atrevemos a afirmar que sí. Elena de White fue trinitaria. Pero hermano, ella nunca usó Trinidad, por supuesto, pero sus declaraciones son trinitarias. La idea está ahí, un Dios revelado en tres personas. Eso lo veremos en la tercera clase. Así que la hermana White es como un elemento, un factor que confirma nuestras doctrinas, pero no sacamos nuestras creencias a partir de ellas. Es así, queridos hermanos. Ahora, justo lo que dijo Luis, en Nicea, se cree que en Nicea se aprobaron los libros bíblicos. No, no hay evidencia de eso. En Nicea no se aprobó ningún libro bíblico. No se formó el canon ahí. El canon es un producto de la obra del Espíritu Santo, según nuestra visión cristiana, y que fue establecido por los mismos apóstoles. Con el último libro, Apocalipsis, se cierra el canon. Ya está el canon ahí. Solo que como en ese tiempo eh, circulaban escritos extraños hechos por grupos gnósticos o disidentes, había gente que seguía esos libros. Era necesario hacer una lista que confirme cuáles son los libros
que la iglesia tiene. Y siempre Apocalipsis, Hebreos, Segunda de Pedro, fueron libros que como que algunos usaban, otros no. Pero la iglesia confirmó el canon más adelante en el año 363 y otros, donde se conoce qué libros la iglesia ha reconocido como apostólicos y como inspirados por Dios. Pero eso ya es otra historia. Claro, Jairo dice el marcionismo, ¿no? El hereje Marción del siglo III, él estableció su propio canon. Entonces él dijo este Marción, por ejemplo, fue muy extremista. Él hizo un contraste entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Pensaba que eran diferentes. Así que él eliminó todas las referencias al Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento él prácticamente arrancó las secciones que se hablaba del Dios del Antiguo Testamento para dejar solamente al Dios del Nuevo Testamento, una Biblia mutilada. Y eso, el canon marcionita, pues es el que circuló por esos tiempos y que, bueno, pronto fue refutado, ¿no? Pero eso ya sería hablar historia del canon, ¿no? Que también sería bueno tener un curso sobre historia del canon bíblico, para que los hermanos sepan cómo llegó a nosotros la Biblia. Fueron las luchas por confirmar el canon bíblico. Muy bien, hermanos. Entonces, si no hay otra pregunta, si no hay otra intervención, vamos a recomendar algunos libros, ¿no? Si usted como adventista o como creyente quiere empezar a estudiar el tema de la Trinidad, un libro muy bueno es este, ¿no? La Trinidad, si lo tienes ahí, La Trinidad, de Woodrow Wilson, Jerry Moon y John Reeve. Este libro es adventista, lo venden en las librerías cristianas adventistas, en el CES. Y en este libro se presenta una historia, un informe histórico, teológico, sobre la teología de la Trinidad y la cristología, para empezar, la Trinidad. Luego tienes este libro de Ty Gibson, La naturaleza de un Dios trino, donde se dedica a estudiar el tema de la Trinidad, principalmente en la historia adventista, ¿no? Y tiene un estudio muy importante acerca de cómo la Trinidad se aplica en el contexto de la creación y de la salvación y del pacto, ¿no? La naturaleza de un Dios trino, de un Dios triuno. Ya. Otro libro que es muy importante. Aquí me dicen, y el libro El Carpintero Divino. Yo lo tengo, por aquí, a ver, también. Acá está, el libro de Atilio René Dupertuy. Jesucristo el Carpintero Divino. Este libro lo venden en el CES, estos tres lo venden en el CES. Y el libro El Carpintero Divino, más que todo, es un estudio bíblico y teológico de cristología, ¿no? Toca algo de Trinidad, pero este libro más se enfoca en la cristología, un estudio de las dos naturalezas de Cristo y cómo sus naturalezas se relacionan con la doctrina de la justificación, la santificación, la glorificación, y también hace un estudio sobre la cristología en la iglesia adventista. Es muy bueno. No lo mencioné porque no toca de manera detallada la Trinidad, pero sí es muy bueno para el estudio de cristología, el Carpintero Divino. Otro libro importante es el Tratado de Teología Adventista. Tienes que conseguirte. Todo adventista estudioso, que ustedes son muy estudiosos, debe tener su Tratado de Teología Adventista, que es una obra, digamos, sistemática, donde nos muestran las 28 doctrinas, pero en sus aspectos históricos, teológicos, bíblicos, y tiene una excelente sección sobre la Trinidad, sobre Dios, escrita por el teólogo Fernando Canale, ¿no? Y aquí uno puede aprender de manera más profunda el tema de la Trinidad y también en la historia, el Tratado de Teología. Ahora, es el caso de adventistas, ¿no? Otro libro adventista que yo recomiendo para los que manejan el inglés, lamentablemente no lo han traducido, es el libro God with Us, Dios con nosotros, del teólogo adventista John C. Peckham.
Y esta es una introducción, un estudio sobre las 28 creencias, pero de manera teológica, y toca el tema de la deidad, de la Trinidad, en el aspecto del plan de salvación y de la creación, y del gran conflicto. Este libro es casi lo último en teología adventista y es muy recomendado para los que estudian la teología sistemática y quieren saber de la Trinidad, cómo funciona en el contexto del plan de salvación. Y también Peckham menciona que un punto que une a las tres personas es el amor. O sea que las tres personas actúan en el campo del amor. Los tres son amor. Y por amor ellos crean al hombre. Por amor le dan la esperanza de salvación, lo redimen y lo van a glorificar por amor. Si usted quiere profundizar en la historia de la iglesia, tiene que leer estos dos libros. El progreso del dogma, de James Orr. Este libro enfoca los 6 primeros siglos de historia de la iglesia. Yo también parte de la exposición le he sacado de aquí. Y aquí se mencionan los principales aportes de los padres, ¿no? De Justino Mártir, Clemente, Ireneo, Tertuliano, Atanasio, el Concilio de Nicea y los demás concilios. Es una obra imprescindible para que quiera saber las raíces históricas del cristianismo. Y si usted quiere profundizar más aún, volverse un experto en historia de la iglesia, este es el libro. Historia del pensamiento cristiano, de Justo L. González. Este es el libro. Historia del pensamiento cristiano, de Justo L. González. Él es una autoridad, digamos autoridad en el sentido humano, académico, de historia de la iglesia. Y aquí usted va a encontrar con detalle cómo se formó la doctrina de la Trinidad, cómo se llevaron a cabo las controversias trinitarias cristológicas, a qué acuerdos llegaron y cómo eso influyó en la política y en la economía del antiguo Imperio Romano de Occidente, Oriente, y también puede ver cómo se levantó esa maquinaria llamada Iglesia Católica Apostólica Romana. Lógicamente no cuenta el periodo adventista, porque lamentablemente en ambientes académicos casi no nos toman en cuenta, ¿no? Pero es una obra muy recomendable para conocer la historia de la iglesia cristiana desde sus orígenes hasta nuestros días. Sí, con estos libros usted puede profundizar en el tema de la Trinidad. Muy bien, queridos amigos, entonces hemos terminado. Gracias por su asistencia, gracias por su apoyo a este proyecto, y también poder invitarlos para la próxima semana, ¿no?